Ay, me asustaste. ¿Quién eres? Alfonso Alcáuter, pastor, qué gusto saludarlo, de verdad. Emociona Es a que uno no al te verlo, veo, pastor. Que Dios lo bendiga siempre. no te veo. ¿Dónde andas? Aquí estamos, pastor, aquí estamos, mire, a la orden. Ah, ya está. Alfonso Alcauter. Alcáuter, pastor Armando, muchísimas gracias por darnos esta clase, de verdad que es un placer siempre escucharlo. Yo estoy ahí en Plantel Norte, pastor. Pues ya ves que nos invitan una vez al año. Sí, hombre, pero es un ¿Qué le placer vamos a siempre hacer? escucharlo, pastor, de verdad. Es un placer siempre escucharlo, de verdad que es uno bendecido por tenerlo usted como Gracias, pastor, de verdad se lo digo con mucho respeto, pastor. Muchísimas gracias. gracias. Bien, hermanos, pues les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Qué bueno que están por acá, qué bueno que se han tomado un tiempo, que han dispuesto de su día también para poder tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos ahora sí que de manteles largos, ¿verdad? Estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial para el ITI. Tenemos al doctor Armando Alducin con nosotros. Él va a estar compartiendo este tema acerca del rapto, ¿verdad? Así que yo los quiero animar a todos, hermanos, a que puedan primeramente tener sus Biblias, a ver si pueden enseñar la Biblia ahí en la cámara, ¿verdad? Sí. Que enseñen su espada, ahí está, ¿verdad? Todos con sus Biblias bien puestas. A ver, enseñen también sus libretas, hermanos, porque hay que anotar. Vamos a hacer muchas anotaciones. Los quiero animar también. Ahí está Armando también con el bosquejo. Los quiero animar a que por ahí puedan escribir también sus preguntas en el chat, ¿verdad? Si les van surgiendo alguna pregunta, vayan escribiendo ahí en el chat. Vamos a ir seleccionando pues las mejores preguntas. Yo les quiero pedir que no sean preguntas que ya haya mencionado, tal vez la respuesta Armando ahí en el estudio. Así que anoten sus preguntas, anoten todos los puntos que vayamos a ver en esta mañana. Vamos a permitir que el Señor nos hable a través de su palabra y otros dos puntos o requisitos para esta reunión, hermanos. La primera es que todos tengan también sus cámaras encendidas, ¿verdad? Dentro de la mayor medida posible, todos préndanlas. Es bien bonito poder ver sus rostros, poder ver que están poniendo atención, que asientan con la cabeza, ¿verdad? Que están aquí presentes. Aunque estamos a la distancia, pues siempre es bueno que tengan encendidas sus cámaras. Yo sé que es sábado por la mañana y algunos a lo mejor seguirán en pijama, ¿verdad? Pero no hay problema, hermanos, así como estén. Aquí no juzgamos, simplemente queremos verles, ¿verdad? Y otro favor o otro requisito es que tengan todos sus micrófonos apagados por términos de organización, ¿verdad? Y para poder hacerlo de la mejor manera, todos apaguen sus micrófonos y al final nosotros vamos a ser los que escogerán las preguntas y yo personalmente le voy a hacer las preguntas al doctor Armando. Para que por ahí no se crucen sus audios y podamos todos poderlo hacer y llevarlo a cabo de una manera bien organizada, hermanos. ¿Les parece bien? ¿Me pueden enseñar las manitas en la cámara si están de acuerdo? Perfecto. Pues vamos a orar, hermanos, ponemos este tiempo en manos de Dios y le damos paso al doctor Armando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, por cada alumno que está aquí, Padre, en esta reunión, por cada familia representada que ha dispuesto de su tiempo para poder profundizar en una de las partes más importantes, Señor, de la Biblia, que es la escatología, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, a entender toda la verdad revelada, que utilice, Señor, con poder al doctor Armando en esta mañana y que juntos podamos ser edificados. Gracias, Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bienvenido, tío. Buenos días. Adelante, este es tu tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, David, por la invitación. Y antes que nada, les mando un cariñoso saludo de parte de Marta, mi esposa, a todos ustedes, felicitarlos por permanecer fieles en la esperanza hasta el final de la gloria que nos ha reservado el Señor, que nos está esperando en los cielos, y para que puedan ser solícitos, ¿verdad?, con diligencia, de permanecer firmes en la esperanza y en la paciencia, para que podamos heredar las promesas. No solamente ahora se ha distorsionado tanto lo que es la fe y que es creer en Cristo, que ya nada más cualquier persona dice, pues cree en Cristo, ¿verdad? Ahora hay cristianos progresistas, cristianos modernos, como unos empresarios multimillonarios, me reservo el nombre, que dijeron, pues yo creo en Cristo simplemente porque es un personaje histórico, porque me agrada. El presidente de Venezuela dijo que él era cristiano, que porque Cristo había sido el primer revolucionario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que entender claramente que cuando la Biblia dice creer en Cristo, significa seguirlo. O sea, cuando decimos cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, la Biblia está diciendo cree y sigue. O sea, en el original hebreo del Textus Receptus, que es el texto más conocido y el más veraz que existe del Nuevo Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo, significa creer, continuar viviendo para Él o siguiendo sus pisadas. Porque Jesucristo lo dijo claramente en Juan 8, 31 y 32, a los que ya habían creído en Él. Si ustedes permanecen, o sea, no simplemente es creer, sino es una permanencia. La vida cristiana es un caminar diario, para que quede claro esto. Es una relación igual que el matrimonio. Tú no ves a tu esposa y te casas para verla una vez a la semana. Es para desayunar, comer, cenar, dormir juntos, viajar juntos, etcétera, etcétera. Simplemente la excepción es cuando hay vacaciones o por el trabajo nos separamos, nada más. Pero la vida cristiana es igual que el matrimonio. Entonces, tú necesitas diario mantener una relación continua, diligente con el Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras. Si tú haces esto, como dice Josué 1, 8 y 9, si tú permaneces, Josué le dice Dios antes de entrar a Canaán, y te mantienes creyendo, meditando, estudiando, memorizando la palabra, ¿sabes qué, Josué? Pídeme lo que quieras, porque todo plan que tú emprendas lo voy a prosperar. Porque este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es ver que sus hijos lo amamos, estamos cerca de Él, lo consultamos, hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos. Y esta es la razón por la cual nuestras oraciones reciben también respuesta. Porque hay cristianos que, vuelvo a repetir, solamente cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay un robo, cuando hay una pérdida de trabajo, Señor, ayúdame. Y toman a Dios como la lámpara de Aladino, ¿verdad? En el que se le invoca cuando tú quieres y te va a hacer el favor que tú quieres. Muy bien. Quiero compartir con ustedes esto fue la introducción. Esto fue solamente palabras de exhortación que yo quería darles a todos ustedes, porque estamos en tiempos bien difíciles, hermanos. Tiempos en que no podemos soltarnos hoy más que nunca de la mano del Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes la doctrina del rapto de la iglesia, porque es una de las doctrinas actualmente en el siglo XXI más controversiales, más atacadas, más distorsionadas, e inclusive hay personas que la están negando, o sea, que ni siquiera va a haber un rapto de la iglesia. Bueno, ¿verdad? Sabemos claramente que esta doctrina tan controversial de los últimos años no es de sorprendernos, porque detrás de todos estos ataques se encuentra el más poderoso enemigo de Dios, que es Satanás. Satanás siempre se va a oponer a toda institución de Dios, llámese Israel, la Biblia, el matrimonio, la familia, las doctrinas de la Biblia, la sana doctrina.
Todas estas cosas, ¿verdad?, presentan una resistencia a Satanás, a todo lo que es la verdad. Entonces, él es enemigo de la verdad y él es el propagador de la mentira. Quiero mencionarles a ustedes, porque esto es una de las tácticas más importantes del diablo con el rapto pretribulacional y con las verdades de la Biblia. Él siempre usa burladores, ¿verdad? Como dice en 2 de Pedro capítulo 3, vendrán burladores diciendo, ¿cuándo viene Jesucristo? Negar las doctrinas o sembrar dudas, o también el diablo va a propagar objeciones como las que voy a mencionar. Se escucha ya por todos lados, no hay ninguna evidencia del rapto de la iglesia. Bueno, cuando tú oigas este tipo de comentarios, simplemente diles, arranca de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, Juan capítulo 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, etcétera, etcétera, y pues haz tu propia Biblia. Porque cuando alguien se atreve inclusive a decir no hay un rapto en la iglesia, está negando el carácter de Dios, porque es una doctrina vertida, claramente expuesta en la palabra de Dios. Otra objeción es una doctrina inventada hace 2 siglos por un señor John Darby, y además que fue propagada o promovida por la Biblia Scofield. Bueno, esto es muy fácil de debatir históricamente, porque tanto Eusebio como Irineo, padres de la iglesia, el primer siglo, segundo siglo de la iglesia cristiana, apúntalo, fueron las personas que comenzaron a propagar, a enseñar la doctrina del rapto, o por lo menos la confirmaron. Entonces, pues históricamente es una tontería, es un disparate decir que fue inventada hace dos siglos por un señor John Darby, por la Biblia Scofield, porque los mismos padres de la iglesia creían en la doctrina del rapto. Otra objeción, pues es que el rapto y la segunda venida son el mismo evento. Y vamos a ver que esto es también un disparate, ¿verdad? Porque es claro que el rapto es un evento donde Cristo desciende del cielo sin S-I-N, sin tocar sus pies en el Monte de los Olivos o en ningún lugar terrestre. La segunda venida, Zacarías capítulo 14, versículo 2 y 3, que lo vamos a ver si nos da tiempo también. Cristo desciende con nosotros y planta sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces, el arrebatamiento es un evento donde Él no viene a la tierra, Él viene a sacarnos del mundo, y en la segunda venida Él viene a establecer su reino milenial mesiánico con nosotros. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros. Y finalmente, ¿verdad? Pues es algo muy absurdo que puedan todas estas objeciones no ser manejadas por los cristianos, porque para eso estamos, para defender el evangelio de la gracia de Dios. Abran sus Biblias. Los que lo trajeron ya saben que se van a ir en el rapto. Si a este estudio ni siquiera traes la Biblia, ¿verdad? Pues no sé qué tipo de cristiano seas, pero el cristiano es una persona de la palabra de Dios. Tienes tu Biblia en tu carro, otra Biblia en tu baño, otra Biblia en tu recámara, ¿verdad? Otra en tu portafolio chica para estar en los viajes consultándola, memorizándola. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Dice así, voy a ir muy despacio para que podamos expander, ¿verdad? Para que podamos exegética y etimológicamente explicar lo que la Biblia dice, porque esta es la ignorancia por la cual hay tantas barbaridades y tantas herejías de personas ignorantes, ineptas en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice así, es Pablo el que está hablando. He aquí os digo un misterio. Vamos a detenernos aquí. Un misterio es la palabra griega musterion, como el M de mamá, como suena M-U-S, musterion, que significa una verdad no revelada
en el Antiguo Testamento. Que quede esto muy impregnado en tu mente. En todo el Nuevo Testamento, cuando tú veas misterio, como el Efesios capítulo 3, el misterio de la iglesia, el misterio de la sabiduría de Dios, el misterio de tantas cosas que hay, ¿qué significa? Que son verdades vertidas, reveladas por el Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, esta revelación no era conocida. Aun cuando existían tipos o antitipos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, del rapto, veamos que en Génesis 5, Enoc, dice la Biblia, también en Hebreos 11, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces, esto nos muestra que en el Antiguo Testamento hubo una persona que fue sacada del mundo. Veamos que esto ya ha existido, fue sacada del mundo sin haber experimentado la muerte, que fue Enoc. Génesis capítulo 5. El segundo, otra persona fue Elías. Elías vemos en Reyes, ¿verdad? La segunda, el libro de los Reyes, que vino una carroza y se llevó vivo a Elías. Fueron transportados estas dos personas al cielo sin haber experimentado la muerte. Pero la diferencia entre estos ejemplos y en el Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento estos eventos se desarrollan como una doctrina. Ahora, la Biblia nos muestra cuál es el misterio. ¿Qué dice Pablo? ¿De qué misterio está hablando? ¿Qué verdad no había sido revelada en el Antiguo Testamento? Seguimos el versículo 51, que no todos vamos a dormir. O sea, que no todos los cristianos, cuando dice no todos nosotros, está involucrando desde luego a los cristianos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que habrá una generación en los últimos días que estamos viviendo que no vamos a experimentar lo que es atravesar el túnel de la muerte. No vamos a morir, vamos a ser sacados, vamos a ser arrebatados, lo vamos a ver más adelante, del mundo. Entonces, esta es la verdad que en el Antiguo Testamento no se había revelado, que habría en el futuro un grupo de personas y desde luego, como la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, pues se refería al cuerpo de Cristo, porque la iglesia, ¿verdad? Es un organismo, no es una religión, es una relación. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Entonces la iglesia es un organismo vivo que es Jesucristo. Este organismo, esta entidad que se llama la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento. Es una entidad completamente diferente. ¿Qué quiero decir? Que el programa de Dios para la iglesia, para Israel, es un programa completamente diferente para la iglesia, porque hay una teología, ¿verdad?, bárbara, que se llama el preterismo, o que enseña que ya las doctrinas del Apocalipsis ya no existen, que todo se cumplió en el año 70 después de Cristo, que no hay milenio, no va a haber un tercer templo. Tantas barbaridades que se enseñan dentro del cristianismo, se llama el preterismo. Y esto es son herejías, porque independientemente que están atacando la teología, están atacando el carácter de Dios, porque la Biblia tiene cientos de pasajes, cientos de versículos donde claramente Dios no ha terminado con la nación de Israel, comenzando desde el pacto abrámico, que es incondicional. Entonces, el hecho que haya fallado Israel, que haya fracasado Israel, que haya pecado Israel, no lo descarta, ni lo hace a un lado, ni lo echa a un lado para que se enseñe, ya Dios acabó con Israel. Ahora la iglesia ha tomado el lugar, la iglesia establecerá el reino de Dios. Estas son barbaridades, hermanos, que tenemos que contraponer, ¿verdad?, contra sana doctrina. Entonces, Pablo continúa diciendo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán incorruptibles y nosotros transformados. Entonces Pablo dice, va a haber una generación que no vamos a morir. ¿Qué significa, Pablo? Porque pues también la Biblia nos enseña que la carne y la sangre no pueden heredar corrupción. ¿Cómo es posible que nos vayamos al cielo con el cuerpo que tenemos? De ninguna manera. Pablo se nos adelanta y nos dice, no, es que vamos a ser transformados. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ser cambiados en milésimas de segundo. En otras palabras, si Cristo viene en el rapto, acabando esta entrevista, ¿verdad? Este estudio, o viene mañana, o viene el año que entra, o viene dentro de 3 años, porque el día y la hora nadie la sabe. En el día que venga por nosotros Cristo, vamos de repente a desaparecer millones de personas. Todos los niños menores de edad serán desaparecidos del mundo, de las cunas. Va a haber pilotos que van a chocar los aviones porque el piloto era cristiano y pues ni modo, ¿verdad? Tenían que morirse todos los demás pasajeros, congestionamientos de tráfico, accidentes de autobuses. Va a haber un caos en el mundo entero porque millones de seres humanos desaparecimos. O sea, viene el rapto y en milésimas de segundo tu cuerpo y mi cuerpo serán transformados, seremos cambiados para poder tener un cuerpo, dice Filipenses 3, 20 y 21, semejante al cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, vamos a cambiar de cuerpo porque no podemos entrar a la dimensión invisible, a la dimensión espiritual, donde habitan los ángeles, donde habita Dios, donde habita los querubines, etcétera, etcétera, con el cuerpo que tú y yo tenemos, porque nuestro cuerpo está bajo las leyes, regido bajo leyes cósmicas, ¿verdad? Por ejemplo, tú caminas por un acantilado y pues si sigues caminando, te azotas y vas a estrellarte contra el suelo por la ley de la gravedad. Pero Cristo en Hechos capítulo 1, cuando ascendió al cielo, la ley de la gravedad, las leyes cósmicas que rigen actualmente nuestros cuerpos, ya no pudieron operar en el cuerpo de Cristo resucitado. Él ascendió al cielo venciendo la ley de la gravedad. Así igual los ángeles entran a nuestra dimensión y las leyes que rigen este cosmos en el cual vivimos no se adaptan a los cuerpos, a la naturaleza de los espíritus que Dios ha creado. Entonces nosotros vamos a entrar a esa dimensión. No podemos entrar con el cuerpo que tenemos. Forzosamente tenemos que entrar con cuerpos completamente resucitados. Muy bien. Vayamos ahora a la mejor descripción del rapto en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17. Y dice así. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, el que se fue al cielo, el mismo que fue crucificado y resucitado, él mismo, Jesús mismo, va a bajar por nosotros. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, porque lo acompañará Miguel el arcángel. Y posiblemente millones de ángeles vengan junto con Cristo, con el arcángel, ¿verdad? Se tocará una trompeta, vamos a ver después esto, descenderá del cielo. Y el momento del rapto, repito, si es dentro de una hora o es mañana o el día que sea, el momento que baje Cristo con Miguel el arcángel, con millones de ángeles, con sonido de trompeta, con voz de mando, nadie lo va a ver ni nadie va a oír lo que nosotros vamos a ver y lo que nosotros vamos a oír. Esto es un evento, ¿verdad? Reservado únicamente para aquellos seres humanos que siguieron a Cristo durante toda su vida. Es un evento reservado, ¿verdad? Que nos es revelado a la familia de Dios. Entonces, Cristo desciende con todos ellos. Y si tu mamá se murió hace una semana, o tu hermano se murió hace un mes, o tu abuelita se murió hace 3 años,
o un tío que tenía se murió hace 5 o 10 años, ellos, los cristianos, síganme con cuidado, los cristianos que han muerto antes que nosotros, cuando venga el rapto, ellos van a resucitar antes que nosotros seamos transformados. Ahora bien, ¿quiénes son los seres humanos que van a ser sacados y desaparecidos del mundo? Todos los cristianos desde el tiempo de Pentecostés. O sea, en Pentecostés se formó la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unió, nos amalgamó, nos identificó con el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y en el cuerpo de Cristo hay orejas, hay narices, hay manos, porque todos hay una diversidad tremenda de talentos y de dones que la Biblia ha mencionado que están repartidos en la familia de Dios. Entonces, cuando venga Jesucristo, todos nuestros hermanos, parientes, amigos cristianos que murieron antes que nosotros van a resucitar. Y dice Pablo a continuación, versículo 17, y luego nosotros, o sea, ya que ellos resuciten, nuestro turno sigue a nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, los que sigamos vivos. Si viene Cristo en un momento, o hoy, o mañana, o la semana que entra, pues tú y yo estamos vivos, ¿verdad? Entonces no vamos a morir, vuelvo a repetir, vamos a ser transformados inmediatamente en milésimas de segundo. Entonces nosotros los que quedamos, los que estemos vivos cuando Él venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ahí van todos los parientes elevándose hacia el cielo para recibir en el aire a Jesucristo, y después nosotros somos transformados y juntamente con ellos nos vamos a recibir juntos en el aire, en el cielo, al Señor Jesucristo. Ahora es importante que apunten la palabra que la Biblia usa para arrebatados, que es la palabra harpazo, como suena con Z. Esta es la palabra que se usa cuando un tigre, ¡pum!, agarra su presa, ¿verdad? Un conejo o de un arpazo, ¿verdad? Puede matar a cualquier animal. Entonces, esta palabra, cuando la Biblia fue traducida al latín, se usó la palabra raptarus, porque estaba en latín. Entonces, por eso se habla el rapto de la iglesia. Y por eso hay gente, ¿verdad?, tan cerrada de la cabeza, que como no existe la palabra rapto, hermano, pues entonces no es rapto. Espérame tantito, por el amor de Dios. Creo que si fuiste a la primaria, o por lo menos a la secundaria, estudiaste elementos, ¿verdad?, de la gramática. Y sabes claramente que en la gramática hay sinónimos, o sea, palabras diferentes con el mismo significado. Yo puedo decir, qué bonito está el día, qué lindo está el día, qué maravilloso está el día. Estoy expresando lo mismo, son palabras sinónimas. Por ejemplo, en el hebreo, en el lenguaje hebreo, cada palabra tiene más de 6 o 7 sinónimos. Un ejemplo, shalom. La palabra shalom en el hebreo significa bueno, bienestar, tranquilo, pacífico, bendecido. Tiene 7, 8, 9 significados la palabra shalom. Por eso es tan importante que Dios escogió el lenguaje hebreo para poder ampliar nuestra capacidad de comprensión de lo que Él nos quiere decir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra arrebatados significa literalmente, apúntalo, ser sacado súbitamente de en medio. Seremos sacados súbitamente de en medio. Por eso se llama arrebatados, raptados, sacados con fuerza del mundo, con el poder de Dios. Entonces, vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ahora, me adelanto a algunas preguntas. Muchos dicen es que nos han enseñado que los muertos están dormidos, por eso se usa la palabra dormido.
Y vamos a ver ahorita a continuación que esto no enseña la Biblia, por el amor de Dios. Cuando la Biblia dice que estamos dormidos, como en Juan 11, es que Lázaro está dormido. Está implicando un estado, lo voy a explicar mejor. Cuando tú y yo vamos a la cama a dormir, dejamos el estado consciente, ¿verdad? En el que estamos alertas, conscientes de la vida, conscientes de lo que está pasando, y dormidos entramos a otro estado inconsciente, donde ya perdemos la conciencia, quién entró a la recámara, los ruidos, los moscos que andan por ahí, porque estamos en un estado donde la mente se cierra, ¿correcto? Estamos dormidos, pero no estamos muertos, porque aun cuando no tenemos conciencia de la realidad, pues algo está funcionando dentro del ser humano, que es el espíritu, que solo la Biblia lo puede explicar, y tenemos sueños que por aquí y por allá, pero no estamos muertos. Pero alguien viene y me avienta un vaso de agua fría. ¿Qué hago cuando estoy dormido? Regreso a la conciencia, otra vez a estar consciente del estado real en el que estoy viviendo. Entonces, por eso la Biblia usa la palabra dormir, porque cuando muramos, vamos a dejar completamente la conciencia del mundo que nos rodea y vamos a entrar a otra dimensión donde cuando mueras no va a estar, ay, mi perro, vente, Fido, mira, señor, te olvidaste de Fido, ay, mamá, ay, papá, se quedaron ahí abajo en Querétaro, ay, mira, se quedaron ahí mis abuelitas que tanto quiero, no está aquí. Cuando nos muramos, amados santos, no vamos a tener las mismas características cognitivas de las emociones, de los sentimientos que vamos a tener en la otra vida, por favor. Entonces, siempre queremos, ¿verdad? Oye, y cuando me muera, voy a ver a fulano de tal y voy a ver a esta persona, etcétera, etcétera. Bueno, mira, cuando nos muramos, ¿sabes una cosa? Lo que más nos debe interesar es ver a Jesús. O sea, el hecho de estar con Jesús, se nos va a olvidar absolutamente tu perro, tu gato y todos los demás. Por eso Cristo lo dijo un día cuando estaba dando un estudio bíblico, que le tocaron la puerta. Y fue uno de los discípulos a la puerta y le dijo a Cristo, Señor, ahí en la puerta, tu mamá y tus hermanos están tocándola. La pregunta es, ¿por qué no entraron su mamá y sus hermanos de Cristo al estudio bíblico, por el amor de Dios? No, le tocaron la puerta y le mandaron un recado, porque todavía no creían en él, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, no creían en él. Y entonces Cristo, aprovechando este evento, estas circunstancias, ¿qué les dijo? Mi madre y mis hermanos son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que entender esto. La verdadera familia de nosotros, a lo mejor tu hermano se va al infierno, o tus padres se van al infierno, o tus hijos se van al infierno, no sabemos. ¿Verdad? Sabemos que tenemos que luchar porque tener familias cristianas, pero si algún familiar no está con nosotros, pues no vamos a sufrir en la otra vida, porque va completamente a desaparecer de tu conciencia, porque nuestra conciencia va a estar enfocada principalmente en el Hijo de Dios. Pero veamos en Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35, esta verdad de que la Biblia nos enseña claramente como el agua y como la luz del sol al mediodía, que al morir seguimos vivitos y coleando. O sea, cuando muramos, que nadie diga, ya morí. Claro que no hemos muerto, estamos más vivos que jamás en la historia. Dice Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Por favor, les suplico que apunten la palabra alma, que ahí está en Génesis 3, 35, 18, que es la palabra hebrea suche, ¿verdad? Es la palabra nepesh. Suche en el griego se pronuncia nepej, pero se escribe N de nana, E de Enrique, P de Pedro, E de Enrique, S de Samuel, H, nepesh, como suena.
pero la CH en hebreo es como J, como Jalisco. Entonces se pronuncia nepej. Entonces, alma en el hebreo es nepej. ¿Por qué les hice esta recomendación? Porque la Biblia, ¿verdad? La nueva versión de la Biblia, que tiene más de 26 cosas que no están correctas, le pone que no le pone al salirse del alma, sino que suspiró y se murió. Por favor, o sea, el suspirar es, ¿qué tiene que ver eso, verdad? No nos implica nada más que estamos emitiendo un sonido de que ya nos vamos al otro lado, pero eso no significa que se le salió algo al ser humano, porque la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Ahora ven el versículo 29 del mismo capítulo 35 del Génesis. Dice así, y exhaló Isaac el espíritu. Ahora se nos menciona otro elemento del ser humano. El espíritu, al morir se sale el alma y se sale el espíritu. Al morir, dos cosas se salen de nosotros. Y dice, y murió. Observa, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Cuando muere Isaac, había el pueblo de él, los judíos, que ya habían muerto y estaban en un lugar esperando a todos aquellos que iban a ser reunidos hasta la resurrección de Jesucristo para poder realmente entrar al cielo. Porque antes de Jesucristo morían y estaban en un lugar que se llamaba el Sheol, que en el griego es Hades, con H, Hades, que ya después vamos algún día a hablar del infierno y de los lugares subterráneos o los lugares de ultratumba, como le llaman. Entonces, al morir, hay dos cosas que se salen de nosotros, el espíritu y el alma. Y el cuerpo se deshace, lo pueden cremar si quieres, o acabaste en la panza de un tiburón, o quemado como los cristianos del siglo I, que los quemaban en estacas y eran desechos completamente. No importa cómo el cuerpo quede, si te creman, si te entierran, si te cuelgan, si te ahogas, no importa el cuerpo, porque ese cuerpo jamás en la vida lo vas a volver a tener, ni yo tampoco. Vuelvo a repetir, vamos a ser transformados con un nuevo cuerpo. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Y cómo será nuestro cuerpo, hermano? ¿Me pareceré a Madonna o me pareceré a Rambo? Hay personas que me han hecho esta pregunta, ¿no? O sea, y hay curiosidad nata, que es lógico, ¿verdad? Por ser seres humanos, de cómo vamos a resucitar. Bueno, vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, y veamos lo que la Biblia dice, cómo va a ser tu cuerpo y cómo va a ser mi cuerpo, para que ya tengas algunos aspectos, algunas claves de qué características será nuestro nuevo cuerpo. Y dice así, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo emplea otra vez la misma palabra de Corintios que leímos, el cual, ¿qué cosa? Transformará. Esta palabra, metas, que matizo, en el griego significa cambiar de forma. Dios cambiará completamente de forma nuestro nuevo cuerpo. Y va a ser nuestro cuerpo semejante o igual a ¿qué? ¿Qué dice? Que nuestro cuerpo, dice Filipenses 3:21, va a tener las mismas características que tenía el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó. Muy bien. Ahora ya sabemos que nuestro cuerpo va a ser igual con las características que tenía el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles eran estas características? Número 1. Cuando Cristo colgaba en la cruz, los romanos tenían la costumbre de romperle los meniscos de las rodillas a los crucificados para asegurarse de que el crucificado estaba muerto, porque de acuerdo a la ley romana, los soldados eran responsables
que al bajar un cuerpo de la cruz no estuviera vivo, porque si estaba vivo, a ellos tenían la pena de muerte. Así que los soldados romanos eran muy meticulosos y cuidadosos de que, pues, ¿verdad? Como que ya no respira y como que ya tiene los ojitos dormidos, ese que está ahí colgado. Entonces, para asegurarse, agarraban un como bate de béisbol con un mazo y les rompían los meniscos de las rodillas para que el cuerpo se colgara y si la víctima o el crucificado no había muerto por desangramiento o por cualquier otra cosa, pues moría por asfixia, porque entonces el cuerpo se colgaba y entonces ya no podía el diafragma respirar porque ya era una opresión completamente y morían de asfixia. Muy bien. Cuando el centurión romano se acercó a la cruz de Jesucristo, él vio claramente, ¿verdad?, que estaba muerto, o sea, era experto en las muertes, pero el centurión romano no hizo absolutamente ningún intento de romperle los meniscos de las rodillas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que no le iban a romper un hueso al Mesías. Entonces, él sin saberlo, desde luego, estaba cumpliendo la profecía, pero para asegurarse también, ¿qué hizo el centurión romano? Tomó una lanza y del lado izquierdo a la derecha lo atravesó. No le rompió los meniscos, pero para asegurarse que estaba muerto, dijo, pues aquí lo atravieso de lado a lado. Y es la única forma de asegurarme que está muerto. Al hacer esto, el centurión romano, el apóstol Juan, escribe en el Evangelio de Juan, vi salir, porque él estuvo en la cruz con María y otras mujeres, y fue el único apóstol que estuvo con Cristo en la cruz, en su crucifixión, y Juan escribe, vi salir una gota de agua mezclada con sangre. Vi salir una gota de agua mezclada con sangre, escribe Juan en el Evangelio. Y de acuerdo, santos que me escuchan, a la cardiología moderna, vean todas estas cosas cómo están asociadas con la ciencia, arqueología, paleología, etcétera, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a la cardiología, el corazón está rodeado de una capa que se llama el pericardio. Y cuando el pericardio se rompe, entonces el síntoma, ¿verdad? O la mezcla de sangre con agua implica una rotura del pericardio. Esto es interesantísimo porque muchas veces les hemos hecho preguntas a estudiantes como ustedes. ¿Me puedes decir las causas clínicas de que murió Cristo? Y pues unos te dicen, pues por asfixia, desangramiento, etcétera, etcétera, pero muy pocos cristianos responden a esta pregunta. ¿De qué murió Jesucristo? ¿Qué fue lo que causó su muerte clínica? Increíble. El Salmo 22. 1000 años antes de Cristo lo escribió David, el Salmo 22. ¿Y qué dice el Salmo 22? Horadaron mis manos y mis pies, mi corazón fue como la cera. O sea, 1000 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, hace 3000 años antes que la cardiología pudiera diagnosticar o emitir un veredicto acerca de una muerte clínica, la Biblia decía que Cristo murió porque le explotó el corazón. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la Biblia? Jesús murió de dolor moral. El momento en que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre él, no resistió el Hijo de Dios. El dolor fue tan grande que anteriormente en Getsemaní, recordamos, le salió la sangre por todas las capilaridades de la piel del cuerpo. Pues ya en la cruz fue todavía muchísimo más grande la presión sobre su vida. Él que jamás hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, porque te ama, porque quiere que tú sepas que si Él dio su vida por ti, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces, el hecho es el siguiente, que la primera característica del cuerpo es, nuestros cuerpos
ya no van a tener sangre, porque el cuerpo de Cristo resucitado ya no tenía sangre. Vamos a seguir teniendo, en segundo lugar, vamos a comer. En el Evangelio de Lucas sabemos claramente, ¿verdad?, que cuando Cristo iba caminando, en Lucas capítulo 24, pues ya resucitado, se sentó a comer. Veamos, un cuerpo sin sangre y al mismo tiempo un cuerpo donde vamos a seguir comiendo. ¿Y qué fue lo que comió Jesús? Un pescado con miel con los discípulos. Alguien me dijo, ¿verdad? Porque yo les dije, ya ven, el pescado es uno de los alimentos más sanos que la Biblia recomienda y la miel. Y alguien me dijo, ¿verdad? Pues es que no había birria, hermano. Es que en esos tiempos no había pozole. Bueno, ¿verdad? El hecho es que aún sin sangre, porque ahorita el cuerpo se rige por la sangre, vamos a seguir experimentando los alimentos. En tercer y último lugar, bueno, casi en penúltimo lugar, cuando Cristo atraviesa las paredes donde estaban reunidos los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Que estaban orando y pues estaba ahí Tomás el Dídimo, que era el más agnóstico de todos, que no creía que Cristo había resucitado. Cristo, con su cuerpo resucitado, atraviesa la materia molecular que ahorita contiene el mundo físico y atraviesa la pared y le dice a Tomás, pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás mete sus manos a sus manos, no atraviesa las manos, toca algo sólido. Y cuando Tomás mete las manos en la herida de la lanza, Tomás tocó algo sólido. Y Cristo le dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. La tercera característica de nuestro cuerpo, apúntala, es que nos vamos a poder materializar y desmaterializar a voluntad. Ahorita la materia molecular nos supone resistencia. Si me quiero atravesar la pared, pues me voy a sacar un chipote, me voy a descalabrar la frente, ¿verdad? Porque la composición atómica de mis moléculas no pueden atravesar la forma atómica que tienen las paredes y todo lo que es material, pero el nuevo cuerpo será completamente diferente. Y finalmente, ya lo dijimos, en cuarto lugar, Cristo, pues cuando resucitó, la ley de la gravedad ya no tenía efecto en su cuerpo resucitado. Ascendió al cielo y la ley de la gravedad ya no pudo operar en el cuerpo resucitado de Cristo. Así que estas son las 4 características que nosotros vamos a tener con un cuerpo resucitado. Y finalmente les hago una pregunta. Ya vamos a pasar a las preguntas. Ahorita yo se las voy a hacer a ustedes. A ver, abran bien la parabólica. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿se hubiera hecho viejo? No, ¿Hubiera envejecido Cristo? no. Pues sí. Y ahora ¿Sí? ¿y No, respuestas? no, porque era un hombre sin pecado. Claro. O sea, Dios diseñó, claro, exactamente, porque la paga del pecado, de la muerte es el pecado. O sea, ¿por qué tenemos que morir por el pecado? Pero Cristo no hizo pecado, se hizo pecado en nuestro lugar. Pero si él hubiera seguido vivo, precisamente por eso Dios tiene, esto es interesantísimo, determinó y diseñó que su hijo muriera a los ¿cuántos años? A los 33 años. O sea, Dios considera que los 33 años es el pináculo de la juventud. De los 33 comenzamos a descender. Comenzamos ya el envejecimiento, el deterioro más acelerado molecular de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo. Entonces Dios considera, ¿verdad?, que él tenía que morir en el pináculo de su juventud, no podía envejecer. O sea, eran los 33 años exactamente cuando él tenía que morir para que también se cumplieran las leyes físicas y metabólicas del ser humano. Qué maravillosa es la Biblia. David. Sí, tío, gracias por este tiempo que acabamos de tener. Creo que a muchos de nosotros ya nos está saliendo un poco de humo, ¿verdad?, en las cabezas, pero es un estudio interesantísimo, tío, y yo creo que también muchos generan preguntas, ¿verdad? Hay alumnos ahorita de Cancún, tenemos algunos alumnos de Estados Unidos, de Colombia,
y justamente están ya teniendo aquí una dinámica en el chat y quiero presentarte las preguntas que me hacen un poco más de sentido, ¿verdad? Y que no sean tanto repetitivas. Sí lo mencionaste, pero por aquí preguntan mucho si los que vamos a ser arrebatados aún en vida, cuando seamos arrebatados y estemos junto con Cristo, ¿estaremos aún conscientes del mundo que dejamos? ¿Vamos a poder sentirnos tal vez tristes de familiares que no se hayan ido al rapto? ¿O no se habla acerca de sentimientos o emociones en este sentido? Muy bien. Bueno, es interesante que en el quinto sello del Apocalipsis, en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, hay una escena que se escribe, es como un paréntesis entre el sexto, entre el cuarto y el sexto sello. Entre el cuarto y el sexto sello, el quinto sello es una escena en el cielo donde Juan ve las almas de los muertos como mártires, ¿verdad? Los que murieron por causa del testimonio de la palabra de Dios, platicando con Dios, hablando con Dios, o sea, conscientes de lo que estaba pasando en el mundo en ese sentido. ¿Cómo lo sabemos? Porque le hicieron la pregunta a Dios y le dijeron, ¿hasta cuándo, Dios justo y verdadero, venga la sangre de los que están en la tierra? O sea, tenían cierta preocupación de que cuando iba a terminar finalmente ya el acabose, la terminación, el final de la maldad humana. Entonces, esto es antes del rapto, ¿verdad? Entonces, perdón, esto es durante el tiempo de la tribulación. Y esto nos muestra claramente que en la otra vida se les dio ropas para que descansaran todavía un poco de tiempo. O sea, va a haber una mezcla cuando estemos en el cielo, porque todavía no entramos a la eternidad. Cuando estemos en el cielo durante el rapto, ¿verdad? Estaremos en el tribunal de Cristo. Algún día me encantaría que habláramos de esto, cómo vamos a ser juzgados por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer y las coronas que vamos a recibir, quiénes van a reinar en el milenio. Pero en el milenio, cuando venga Cristo, va a haber pecado, porque va a haber una rebelión final. Y durante el milenio hay una restauración parcial del mundo ecológicamente, pero hasta la eternidad. Después del milenio desaparece esta tierra y Dios crea cielos y nueva tierra. Ahí es la eternidad. Entonces tenemos que entender que es el rapto, la tribulación, el reino milenial o mesiánico y la eternidad. Tenemos que diferenciar entre el milenio y la eternidad. La eternidad se encuentra nada más en 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Ahí habla ya de la eternidad. Ya no estamos más que en la eternidad en la Nueva Jerusalén. Entonces, nuestras emociones van a ir cambiando y en el milenio, cuando bajemos con Cristo, vamos a tener conciencia de algunas cosas, pero no de todas las cosas, de cuáles no lo sabemos exactamente, pero no vamos a tener conciencia de algo que nos pueda lastimar o quitar el gozo que vamos a tener por estar cerca de Jesús. Sí, amén. Yo creo que ya estando con Cristo, ¿verdad? Ya todo lo demás se nos va a olvidar, simplemente es caer rendidos, ¿verdad? En adoración, en agradecimiento también e impactados, ¿verdad? De la gran escena que vamos a estar viendo. Bien, tío, acá también preguntan, ¿verdad? Hay algunas promesas que encontramos en la Biblia o que así se interpretan, por ejemplo, con la de Pablo y el carcelero que le dice que tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Aquí en el Salmo 112, versículo 2, dice que la generación del recto será bendita. Y aquí preguntan, si nuestros hijos, ¿verdad?, no son nacidos de nuevo y ellos se quedan después del rapto, en base a estas promesas, dice esta hermana, ellos tendrán probabilidades de ser salvos por esta promesa aún en el tiempo de la tribulación. Esa palabra es muy buena, probabilidades. O sea, que es probable, puede ser y puede ser que no. Todo depende, ¿verdad? Pero cuando dice tú y tu casa serán salvos, ¿quiénes son los rectos? Ya lo vimos al principio de la exhortación que les hice, ¿verdad? Los que siguen a Cristo, los que memorizan la Biblia, los que tienen una vida agradable delante de Dios, los que tienen el temor de Dios en su corazón, los que aman a sus hermanos, los que aman la obra de Dios. Realmente, todas estas condiciones son importantísimas para la clasificación que Dios va a hacer de quiénes son. Por eso dice en Lucas 21,
estemos orando para que sean dignos de escapar, para que sean dignos de escapar de todas estas cosas. Porque escúchenme muy bien, una gran mayoría de personas, pero una gran mayoría que se dicen cristianas, no son cristianas. Mateo 7, me dirán, Señor, Señor, y nunca los conocí. La parábola, Mateo 25, de las 10 vírgenes, Señor, Señor, no tenían el aceite, o sea, tenían la Biblia, y el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia. Entonces tú puedes traer la Biblia, pero si no tienes el Espíritu Santo, pues todas las sectas la usan también. Los demonios también creen y tiemblan, ¿no? No basta decir, sí, creo en Cristo de cristiano, sino en servir. Ahora, vemos también en todas las historias que Cristo relató acerca de que vendrían y ancha la puerta que conduce a la salvación. Y dice, y muchos van a querer entrar y no van a poder. Y cuando se cierra la puerta, le tocarán a Dios, dice el Evangelio de Lucas, Señor, ábrenos. Y Él les dirá, es que nunca los conocí. Pero si en las plazas estuvimos contigo y fuimos a los estudios bíblicos y fuimos hasta el ITI en Querétaro con David, y Dios, ¿qué les va a contestar? Todas estas cosas las hiciste de qué? De la boca para afuera. Pero tu corazón nunca estuvo conmigo. Lo hacías para tener más información teológica, para tener más conocimientos, porque te gustaba. Bueno, al rey Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. Así que el hecho que Judas, 3 años, desayunó, comió, cenó y viajó con Cristo y finalmente se condenó. Entonces, no es el hecho de ir a una iglesia, no es el hecho de llamarnos cristianos los que nos vamos a ir en el rapto, para que seamos tenidos por consideración de que Dios califique y te diga realmente, tú fuiste mi hijo, tú me serviste, tú me amaste, tú diste un buen ejemplo a tus hijos, amaste a tu prójimo, amaste la iglesia, amaste mi obra, eres digno, te considero digno de entrar a mi presencia. Amén. Amén. Qué lindo, tío, poder reflexionar también en esto y seguir animando a las familias a que sigan compartiendo el evangelio a sus hijos, ¿verdad? A su esposo, a sus hermanos. Muchos toman estas promesas como, bueno, ya el Señor se va a encargar, ¿verdad? De poner los medios y hacer todo. Y muchas veces nos queremos lavar las manos, pero también Dios quiere utilizarnos en medio de nuestras familias para la predicación del evangelio. Aquí dice una alumna, tío, una boda judía se celebra por etapas y en este sentido, o tomando esta ilustración, podríamos considerar que el tiempo del milenio forma parte de esa celebración en la que Israel será invitado, siendo que la iglesia es la esposa del Cordero. No, la esposa del padre, recordemos una cosa. Al principio dijimos, Israel es un programa que Dios tiene otro programa completamente para la iglesia, aunque vamos a estar juntos, judíos y gentiles, en el milenio. Pero el programa que Dios tiene para la iglesia, Dios le llama en el Antiguo Testamento de Israel su esposa, pero recordamos que Dios le dio carta de divorcio. Dios está, escuchemos muy bien, Dios está divorciado de Israel. Ya no tiene absolutamente temporalmente nada que ver. Va a regresar por su esposa, ¿verdad? Porque no se puede, los dones y la elección de Dios no puede ser imposibilitados por ninguna obra humana. Y Cristo tiene una novia que somos la iglesia. Entonces, el padre tiene una esposa, el hijo tiene una novia y nos vamos a... Es que el matrimonio se usa, ¿verdad? No vamos a casarnos literalmente, sino va a ser una cosa simbólica. Vamos a estar unidos con Cristo por toda la eternidad. Entonces, hasta el milenio, estamos unidos con Cristo. David va a reinar, dice Ezequiel capítulo 37, David va a reinar en Jerusalén, pero los cristianos vamos a reinar en otras naciones, en otros reinos que Dios va a formar en la eternidad. Entonces, tenemos que entender claramente, porque si no entendemos esto, confundimos a Israel con la iglesia, el programa de Israel. Acordémonos que el final de la iglesia es en el rapto. Al venir el rapto, se acabó la iglesia. Dios tiene que regresar otra vez a Israel para poder meterlo y refinarlo en el fuego, en la tribulación, para que puedan ser considerados dignos de entrar
al reino milenial con la iglesia. Ok, tío, aquí hay una pregunta que se repite, hay cierto temor, ¿verdad? En donde la gente piensa o cree que entre más consagrados somos y más santos somos, más probabilidades tenemos también de ser arrebatados, ¿verdad? Y piensan que los que se quedan, que no se fueron al arrebatamiento, fue porque tal vez no cumplieron las expectativas que Dios tiene, o los que se quedan también son para cumplir una tarea en específico que es la predicación. Pero esto es cierto, tío, un cristiano que trabaja en su consagración, ¿tiene más posibilidades de irse en el rapto? Que quede algo bien claro. Todos los seres humanos en el mundo entero que forman parte del cuerpo de Cristo, que han nacido de nuevo, que han sido bautizados con el Espíritu Santo en el momento, bautizados, transformados, regenerados en el momento de la salvación. Todos los cristianos que han seguido a Cristo se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, de que hay cristianos, ¿verdad?, que no están tan consagrados unos como el otros, esos cristianos que van a pasar con 6 de calificación, o sea, de panzazo, como decíamos, ¿verdad? Como cuando estabas en la escuela, pues ya aunque sea con un 6 me voy, paso a la preparatoria o a la universidad, o mi tesis no importa que me la califiquen como algo sobresaliente. Esos cristianos que se consideran de esta manera son aquellos que sus obras van a ser pasadas por el fuego. 1 Corintios 3 del 10 en adelante. Segunda de Corintios 5, 10. Vamos a ser juzgados mientras estamos en la carne. Esas personas van a perder galardones en el cielo. Van a ser salvados porque nacieron de nuevo, porque tienen la semilla de Dios, porque forman parte del cuerpo de Cristo, pero no se consagraron. Y en la otra vida van a ser los soldados rasos. O sea, en la otra vida, dice Apocalipsis 20, versículo 2, y vi los que se sentaron en tronos. O sea, hay cristianos que van a estar reinando, sentados en tronos. No todos los cristianos van a estar sentados en tronos. No todos los cristianos en la otra vida van a gobernar galaxias o donde Dios nos vaya a poner. Va a haber cristianos, repito, que seguirán por toda su eternidad como siervos nada más, ¿verdad? En la Biblia hay ahorita querubines, hay serafines, hay ángeles y hay ángeles rasos. Y hay demonios también que hacen el trabajo sucio de Satanás. Así pasa actualmente con el mundo de los cristianos. Sí, está esta parábola en los evangelios de los trabajadores, ¿verdad? A uno les dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Sí, y es importante, ahí, perdón la interrupción, es importante que aquellos cristianos que se consideran ahorita dicen, bueno, pues yo por lo menos con un 6, a lo mejor ni son. A lo mejor ni son. Así que, hermano, hermana que me está escuchando, asegúrate, como dice 1 Corintios capítulo 13, examinemos a nosotros mismos de vez en cuando y pásate revista tú solo, sé honesto que lo que estás haciendo son cosas agradables de Dios. Amén, tío. Pues ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Simplemente quisiera pedirte si puedes dar una palabra de ánimo a los alumnos a que sigan estudiando. Fíjate que puede suceder mucho en los gimnasios, ¿no? Que uno se mete el primer mes, el segundo mes muy felices y emocionados, pero empiezan las pruebas y el tiempo y uno se va desanimando y desistiendo del estudio. Entonces, tío, ¿alguna palabra de aliento que tengas para todos estos alumnos que aman al Señor y que quieren seguir profundizando en las Escrituras? Hermanos santos, amados, la gracia y la misericordia de Cristo sean con todos ustedes, porque nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Cristo. Dicen Hebreos que Dios, queriendo aún todavía darles una promesa mucho más grande a los herederos de la promesa, interpuso juramento para que por medio de algo que es inmutable tengamos consuelo todos nosotros los que nos hemos acercado a la esperanza puesta delante de nuestra vida. Y esta esperanza es nuestra más segura y clara ancla del alma, que penetró en el velo, dicen Hebreos, porque está hablando de la persona de Jesucristo.
Hermanos santos, no cabe duda, o sea, no hay la menor duda que estamos viviendo la última generación de la historia. La parábola de la higuera. Cuando ven estas cosas, no pasará una generación. No sabemos el día, la hora, el mes, etcétera, etcétera. Sabemos los tiempos. 1 Tesalonicenses 5, en cuanto a los tiempos y ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Por las señales. El problema ahorita en Israel, que la invasión a Ucrania, la famosa ideología de género que está descomponiendo moralmente. Esta inauguración que hubo de los Juegos Olímpicos en París fue, verdad, algo asqueroso, fue algo donde fueron profanados blasfemias contra el cristianismo. Imaginémonos que todas estas cosas suben al cielo y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. O sea, ya no tarda en caer los 21 juicios de la tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Por lo tanto, la Biblia dice, esmerémonos, ¿verdad? Seamos vigilantes, estemos alertas, o sea, despertemos ante la realidad de que estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados como nunca antes de tentaciones. Van a venir demonios que nos van a infiltrar ideas, ¿verdad? No dejes esto y deja aquello, ya no sigas, no vale la pena, etcétera, etcétera. Y tenemos para poder enfrentar y resistir este tsunami de ataque que se viene sobre el mundo, necesitamos fortalecer nuestra vida interior. Necesitamos, como dijimos anteriormente, vuelvo a enfatizar, no dejar nuestra comunión a través de la Biblia diario con el Hijo de Dios. Estar de rodillas, examinándonos, ¿verdad? Ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados. Tenemos que ser abiertos, honestos en todas las cosas, purificar nuestras vidas con la verdad escrita de la palabra para que podamos ser considerados dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. El mundo está desarticulado completamente, ya no hay democracia, ya no hay capitalismo, ya no hay libre mercado, el socialismo, comunismo está arrasando el continente americano. En Europa la situación de la OTAN y el ejército que protege a las naciones está a punto de desbordarse. Turquía está a punto de entrar ya. Ayer hizo un pacto el gordito de Corea del Norte con Putin. Bueno, el mundo ya está a la orilla de un abismo y tenemos que estar conscientes de eso. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos. Ahí nos vemos, ¿eh? Los que se quieran quedar, quédense. Pero este es el tiempo, más que nunca, de tener el temor de Dios, de santificar nuestras vidas cada vez más y de ganar las almas. Que Dios les bendiga y les dé entendimiento para esta exhortación. Amén, tío. Pues muchísimas gracias por este tiempo que realmente es de bendición para todos nosotros. Por ahí escuchamos muchos de los mismos alumnos, no, pues Armando ya no tiene luchas, ¿verdad? Ya ya está en otro nivel, ¿verdad? Y todo, pero nosotros sabemos que sigues en el ministerio, tío, sigues viajando, sigues en las iglesias, sabemos que tienes luchas, ¿verdad? Y también nosotros somos responsables delante de Dios de seguir orando por ti, por tu ministerio. Y quiero decirte, tío, que realmente tienes un ejército, ¿verdad? Detrás que te está orando por tu vida, está orando por tu familia, por mi tía Marta, por tus hijos. Y realmente nuestro deseo es que puedas seguir siendo utilizado con poder. Y como dice Colosenses, ¿verdad? Fortalecido conforme a la potencia de su gloria. Así que simplemente queremos cerrar este tiempo agradeciendo a Dios, tío, y orando también por tu vida, si nos los permites, y de esta forma acabamos. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor, porque podemos ser confrontados y animados por tu palabra. Padre, tu venida está cerca, Dios, si realmente queremos ser obedientes y queremos ser sensibles, Señor, a tu guía y a tu dirección. Queramos cumplir, Señor, con la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el evangelio, seguir conociéndote de una manera profunda. Y Dios, hoy nos ponemos de acuerdo, Padre, como alumnos, como maestros del ITI, para orar por la vida del doctor Armando Alducin, Señor. Sabemos que él tiene pruebas, sabemos que él pasa también por momentos difíciles,
Dios, tú tienes el control de todas las cosas y te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo conforme a la potencia de tu gloria, que tú le sigas dando esta fuerza, Señor, para seguir presentando la verdad del Evangelio a todas las naciones. Señor, oramos por su familia, Padre, por su esposa, mi tía Marta, por sus hijos. Oramos por Caleb, Señor, por su llamado también, por Salem, Padre, y por esta hermosa familia que tú has llamado para tu obra, Señor. Bendícelos, Dios, en sobremanera, y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Tío, David. Y gracias por la muchas oración. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos despedidos. Que tengan mucha paz. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Hermano Alejandro, Pastor Augusto, que esté muy Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.